Listo, ahí estamos grabando. Les compartí hoy en el grupo el formulario para las personas que estén interesadas en hacer el curso de motores trifásicos. Entonces, este curso ya muchos de ustedes lo han hecho. Entonces, obviamente no lo pueden repetir. Después de este curso vamos a hacer la segunda parte. Entonces, el primer curso se llama instalaciones de motores. La segunda se llama reparación de motores. Entonces, nos toca mirar ahí también. Voy a distribuir bien los contenidos para que quede bien eso, bien organizado. ¿Listo? Entonces, las personas que ya hicieron el primer curso, pues obviamente no se pueden inscribir, pero sí podemos estar atentos para la segunda parte. ¿Listo? Sí, de Disculpa, pronto, una preguntita, qué pena. señora, Buenas noches para buenas todos. noches. El curso pues está comentando la segunda parte de los motores trifásicos. ¿Usted enviaría el link por el mismo grupo que estamos? O Sí, ese sí se los comparto. Viviana, creo que estás en más de un grupo, ¿cierto? Has hecho varios cursos acá con sí, nosotros. estoy en todos los grupos prácticamente. Ujú. Digamos que Entonces, este solamente se lo compartí a estos dos grupos de las 6 y de las 8. ¿Para qué? Para vale. hacer un grupo pequeño, solamente para los que hacen falta por hacer ese curso. O sea, no quise meter gente de otro lado. Otra segunda parte, sí, ya lo voy a compartir. Vamos a hacer una divulgación más grande para que vengan más personas. Pero este va a ser un curso de las mismas personas que estamos acá. Claro que si ustedes Ok. conocen a alguien que esté interesado, no hay problema. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Si alguien está interesado en el curso, pues bienvenido. Listo, entonces ahí queda el formulario para que porfa lo llenen. Listo, eso por un lado. La otra parte que les iba a comentar era el tema de la tarea. Entonces, porfa, para que se añadan ahí al grupo del Classroom y empiecen a subir sus cosas. ¿Cuál es la idea de la tarea? La tarea no es para rajar a nadie, sino todo lo contrario, para detectar qué falencias tienen ustedes, qué cosas tienen que corregir. Entonces ustedes van y hacen su entrega y yo les hago una retroalimentación para que mejoremos las falencias que tengamos. ¿Listo? Si ustedes no entregan nada, pues es difícil detectar si estamos entendiendo, si no estamos entendiendo, si estamos en la misma sintonía. ¿Listo? Entonces, porfa, entreguen eso lo más pronto posible. Digamos que ahorita tienen este fin de semana, lo que les decía, son ejercicios que ustedes se demora 10 minutos haciendo cada uno. No es nada del otro mundo. Simplemente ir a revisar 5 minutos allá la parte del video y hacer exactamente lo que hicimos ahí. Listo, entonces vamos a iniciar. La clase pasada hicimos unos ejercicios relacionados con la potencia promedio y con la potencia instantánea. Entonces vamos a seguir con esa misma línea. Vamos a ver un concepto nuevo que es el tema del triángulo de potencias para ver qué es la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, la potencia compleja, el factor de potencia. ¿Listo? Entonces yo creo que conceptualmente todos sabemos qué es el factor de potencia. La idea es hacer unos ejercicios ahí como para ver cómo se corrige. Algo muy teórico. También vamos a hacer el montaje ahí en el simulador para verificar los datos que encontremos teóricamente. ¿Cómo definiríamos este concepto? Factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Alguien que se anime a explicarlo ahí en palabras sencillas.
El factor de potencia es la relación entre la potencia activa o potencia útil y la potencia aparente suministrada. Esto es qué tan eficiente es un sistema, creería yo, o algo así. Sí, puede afectar la eficiencia de un sistema, pero no está tan directamente, está más relacionado es con la parte de corregirlo, o sea, no es que sea algo que sea una falla que no podamos corregir fácilmente, sino es algo propio del sistema. Listo, entonces el factor de potencia es lo que está diciendo ahí Lenin. Sí, Carlos. Sí, Nelson. Profe, el factor de potencia es la que mide la eficiencia que se utiliza en la energía eléctrica variando entre 0 y 1. Sí, señor, varía entre 0 y 1. Listo, ustedes tienen ahí muy en mente el tema de la eficiencia. Vamos a ver ahorita cuál es la definición formal del libro, pero sí tiene que ver con la eficiencia. Listo, entonces vamos a hacer ahí unos ejercicios. Primero para encontrar algunos parámetros importantes del sistema. Hacemos la gráfica, analizamos la gráfica y después del descanso corregimos ese desplazamiento que hay entre las funciones. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, les voy a compartir acá la pantalla completa porque vamos a utilizar la pizarra. Señor, Profe, disculpe, una pregunta. señor. Potencia activa precisamente es la que se divide con la potencia aparente. Sí, señor, están relacionadas. Ya vamos a ver cómo es esa relación. Gracias. Lo importante es sí, o sea, ustedes tienen eso bien en mente, bien clarito. Obviamente la parte matemática, como no la estamos utilizando a diario, no va a ser tan familiar. Entonces la idea es ir entendiendo más o menos esos conceptos. Vamos a hacer espacio acá a través del entendimiento acá matemático de esos problemas planteados. Listo, hay una parte importante, no vamos a entrar mucho en detalle con esto, que se llama la máxima transferencia de potencia. Entonces tenemos un circuito lineal donde tenemos una impedancia de carga, ya sabemos que es una impedancia, y tenemos una tensión. ¿Sí? Entonces ese circuito va a tener acá una fuente y asociado a esa fuente va a haber una impedancia, pero esa impedancia es la misma impedancia de la fuente. Entonces no confundir la impedancia de la fuente con la impedancia de carga. Entonces a este circuito, cuando usted le conecta una carga determinada, hay una carga específica que va a hacer que este sistema sea más eficiente. Entonces la idea es hallar esa carga puntual para que nuestro sistema funcione a máxima potencia. Entonces acá es lo que estamos hablando, máxima transferencia de potencia promedio, es decir, de potencia activa. Entonces uno se preguntaría, ¿una generadora, una fuente de poder, cuánta potencia puede entregar? Depende entonces de la impedancia. Entonces acá hay una fórmula muy sencilla para hallar esa impedancia de carga, que es esta que estamos viendo acá, donde la impedancia de carga debe ser igual a la impedancia Thevenin, es decir, acá a la impedancia asociada a la fuente. Entonces acá nos hablan de un conjugado. Eso ya tiene más que ver con la parte matemática, simplemente de ir a cambiar ahí un signo. Listo, entonces acá para no demorarnos tanto en este ejemplo, esto ya está desarrollado ahí. Simplemente vamos a tener un circuito, vea, de 10 voltios con estos elementos conectados que son asociados a la fuente y nos piden que hallemos la impedancia de carga para que este sistema entregue la máxima potencia. Entonces simplemente es hallar ahí el Thevenin, que es poner en corto la fuente y abrir acá la carga, como estamos viendo acá en esta imagen.
Ponemos en corto la fuente, abrimos la carga y resolvemos acá la impedancia. Entonces acá lo que se hizo fue, fíjese que esta resistencia de 4 ohmios queda en paralelo con esta impedancia que es de 8 ohmios parte resistiva y 6J parte capacitiva. Se hace ese paralelo, vea, acá se resuelve, así tal cual como nosotros resolvemos las resistencias. Y luego lo que nos dé, lo sumamos con esta resistencia que quedaría en serie. Y ahí hallamos la impedancia Thevenin, se llama eso, un equivalente Thevenin, que es lo que está viendo la fuente. A eso se refiere acá esta impedancia. Es lo que ve la fuente. Entonces ya como tenemos ahí la impedancia Thevenin, simplemente ya podemos hallar la impedancia de carga, porque vea, la impedancia Thevenin es igual a la impedancia de carga, solamente que es el conjugado. Cuando hablamos de conjugado es cambiarle el signo a esto, a la parte imaginaria. Acá quedó una doble J. Entonces sería 2,93 menos 4,46, que es lo que estamos viendo acá, el conjugado. Luego de que se hace eso, volvemos al circuito original y sacamos la tensión Thevenin. Entonces se hace acá un divisor de tensión para hallar esa tensión que está viendo la fuente. Y con esos valores ya hallaríamos la potencia, porque ya tendríamos tensión y corriente, ya podemos aplicar la ley de Ohm ahí y hallar la potencia. Luego que usted halle la potencia, a través de esta sencilla fórmula, usted ya sabe cuánta potencia está entregando esa fuente. ¿Dónde se utiliza esto mucho? Lo que les digo, en la parte de generación. Entonces las personas que trabajan allá en esas estaciones generadoras tienen que estar muy pendientes con el valor de la carga, que esa carga esté en un valor donde sea óptimo el sistema. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta ahí. Esto lo saqué del libro que les compartí, porfa, no dejen el librito allá arrumado. Aprovechar que tenemos esa fuente. Es un buen libro que está explicado muy fácil, está en español, pone muchos ejemplos, entonces porfa, complementemos lo que yo les digo acá con esa buena fuente. Acá obviamente como estamos en un curso que es un curso oficial, a mí me toca hacer eso con esas fuentes que son fuentes bibliográficas certificadas, pero ustedes también pueden ir a buscar allá en internet, en Facebook, en YouTube, en TikTok, hay muchos divulgadores muy buenos. Hay otros que de pronto se descachan por ahí en cositas, todos estamos propensos a eso porque nadie es perfecto, son cosas complejas, uno a veces se le van acá las luces, uno ve algunos videos que dicen cosas a veces que no son tan ciertas, pero no lo hacen de mala fe, sino son descaches que cualquier persona puede tener, o de pronto uno también las está entendiendo mal. Entonces, por eso siempre también tener cuidado con las fuentes. Entonces, un libro, ya lo que uno encuentra en el libro, eso sí ya es eh, una fuente mucho más confiable, ¿no? Que ir a ver cualquier video. Listo, más o menos entendía este concepto de transferencia de potencia. Sí, señor. Listo, bien. Vamos a hacer un ejercicio ahora relacionado con lo que venimos haciendo. Entonces, lo que les decía, vamos a ver la diferencia entre la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia compleja, la potencia promedio, la potencia instantánea. Sí, son muchos términos, muchos de ellos son el mismo. Ya vamos a ver. Cuando nos hablan de potencia aparente, ¿uno qué asumiría con este término, aparente? ¿Qué es aparente? Digamos en el mundo cotidiano, no netamente en el mundo eléctrico, sino en el argot cotidiano de cualquier persona, que sería aparente.
en el mundo cotidiano la potencia aparente es como lo que está llegando a la residencia, ¿no? Si es un 110 o es 220, pues eso sería como, así lo entiendo. No, porque ahí está, su merced está hablando es de tensión. Ya, ya entiendo. Una cosa es la Vea, potencia y profe, otra cosa es la tensión. o sea, usted está, que uno lo diga en palabras del cotidiano, o sea, aparente es algo que uno espera que llegue a pasar, pero no es seguro que pase, por Sí, lo que es yo algo entiendo. así. Sí, es algo así. Entonces, aparente sería algo que pareciera ser y no es. Así resumiéndolo así en palabras castizas. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice la teoría? La potencia aparente se llama así porque aparentemente la potencia debería ser el producto de la tensión y la corriente. Por analogía con los circuitos resistivos de corriente directa, o sea, la ley de Watt, ¿cierto? La ley de Watt que nos dice potencia, la potencia es igual a V por I. Esto aplica en corriente directa. Entonces, en corriente alterna, aparentemente debería ser lo mismo. Ya vamos a ver que está muy cerca de ser lo mismo. Entonces, por eso se llama aparente. ¿En qué la vamos a medir? Voltiamperios. Entonces, hay que tener cuidado con las unidades. El factor de potencia es adimensional, ya vamos a entrar en ese detalle. Y es la proporción promedio entre la potencia aparente, entre la promedio y la aparente. Entonces, vea la potencia aparente. Es muy parecida a esta ecuación que tenemos acá, ¿sí ve? V por I. V por I. Hay que tener en cuenta que esa V por I tiene que ser RMS. Entonces ahí ya tenemos una diferencia importante. Entonces la potencia aparente es igual a la multiplicación de la tensión y la corriente, pero en RMS. Fíjese que esto no es un fasor, sino simplemente es una magnitud. Y el factor de potencia es la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente, que vendría a ser lo mismo que el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Ya vamos a utilizar esas fórmulas, que ahí todavía no nos están diciendo mucho. Entonces, el factor de potencia es el coseno de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. Fase, vea, fase entre tensión y corriente. Entonces, la vez pasada nosotros observamos qué tipos de cargas había. Vimos que habían cargas resistivas, capacitivas e inductivas. Vimos que la inductiva y la capacitiva iban a tener diferente fase. Entonces, esa diferencia de ángulo es lo que hace que el factor de potencia oscile entre 0 y 1. Sabemos que es una unidad que no tiene unidades, es adimensional. Vamos a ver acá también el tema de la medición de la potencia, ahorita en el simulador. Vamos a ver cómo se conecta el batímetro. Y acá tenemos otra expresión, que es la potencia compleja. Vea que es la misma potencia aparente, solamente que acá la corriente es un conjugado. Cuando hablamos de conjugado es que tenemos que cambiarle el ángulo de signo. Entonces fíjese que acá estamos hablando de conceptos muy abstractos, cosas matemáticas ahí, donde toda esta teoría nos sirve para llegar a una respuesta numérica. Pero que es lo importante acá, sobre todo en el curso, entender el concepto, porque todos no estamos tan familiarizados con la parte matemática. Entonces también es una invitación a eso, que no dejemos allá esa teoría tan abandonada. Es una teoría que todavía se aplica en muchos casos de la vida real, sobre todo en el tema de la automatización, donde usted debe tener un pensamiento matemático para resolver problemas. Cuando usted está programando allá un PLC, tiene que tener una mente muy, muy lógica, una mente muy matemática, porque esos lenguajes de programación están escritos
en esa lógica matemática. Entonces esto también nos ayuda a ir haciendo conexiones neuronales para entender mejor esos conceptos. Entonces todos estos parámetros de los que venimos hablando los podemos resumir acá en un triángulo que se llama el triángulo de potencia. Ese triángulo de potencia también lo podemos asociar a un triángulo de impedancia. ¿Listo? Entonces habíamos hablado la vez pasada que la impedancia es la suma vectorial de una parte resistiva, que son las resistencias, y una parte reactiva, que son las bobinas y los condensadores. Entonces esas bobinas y condensadores, ¿qué es lo que van a provocar en el sistema? Una potencia reactiva. Entonces la resistencia me provoca la potencia activa, bobinas y condensadores, la reactiva, y la suma acá vectorial es lo que conocemos como la potencia compleja. La magnitud de esa potencia compleja es lo que conocemos como la potencia aparente. ¿Sí ve que vienen siendo como lo mismo? Esta potencia activa vendría siendo la misma potencia instantánea, que tiene dos partes, una potencia promedio y su complemento, que es la potencia eh, instantánea. ¿Sí ve que ahí ya va uniendo las ideas? Obviamente esto hay que hacer ejercicios para que cada vez sea más fácil de comprender esas diferencias entre esos conceptos. Entonces esa potencia compleja puede ser acá positiva en este primer cuadrante o puede ser negativa acá en el cuarto cuadrante, dependiendo del tipo de carga. O puede estar acá en el eje real. Cuando está en el eje real, ¿qué quiere decir? Que está en fase con la corriente y la tensión, entonces estamos hablando de cargas resistivas, por lo tanto el factor de potencia es 1. ¿Sí? Es lo que ya ustedes saben, que varía entre 0 y 1. Cuando la carga es capacitiva, el factor de potencia está adelantado, es decir, está casi abajo. Entonces esa potencia aparente, esa potencia compleja está hacia abajo, acá en el cuarto cuadrante. Cuando es inductiva, el factor de potencia es atrasado y está acá en el primer cuadrante. Fíjese estas fórmulas. Esta fórmula fue lo que hicimos en la primera clase cuando trajimos a colación el teorema de Pitágoras y todas las funciones trigonométricas, donde resolvimos allá 3, 4 ejercicios de triángulos rectángulos. Vea que acá vuelve y aparece eso, ¿sí ve? Entonces por eso la importancia de ir a practicar esos ejercicios que parecen sencillos, pero nos ayudan a comprender mejor esto, porque tenemos una base matemática ya más fuerte. El tema también de la conservación de la potencia. Entonces hemos hablado acá también de las leyes de Kirchhoff, de la primera ley de la termodinámica, de la conservación de la energía. Entonces acá en estos sistemas de corriente alterna aplica lo mismo. Listo, entonces ya para entrar en materia vamos a hacer un ejercicio numérico muy sencillo, donde nos dan unos valores de corriente y de tensión, y con base en esos valores tenemos que hallar el valor de la resistencia y el valor del capacitor o del inductor. Tenemos que descubrir si es un inductor o es un capacitor con esta información que tenemos acá. Entonces lo que siempre uno hace, o los ejercicios que nosotros hemos hecho, son de esta forma, que tenemos acá la fuente, tenemos una resistencia y tenemos acá una impedancia, que puede ser el capacitor o el inductor. Y nos dicen, hallen la corriente. La vez pasada hicimos un ejercicio de ese tipo. Acá es lo contrario. Acá me están dando ya el valor de la tensión y el valor de la corriente también en función del tiempo. Y me dice, halle el valor de la resistencia
y halle el valor de la inductancia o de la capacitancia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer entonces, a continuación. Vamos a copiar acá esta parte. Que sería la corriente. Ok, tan grande esto acá. Esta sería la corriente. Y esta sería la tensión. Ahí con esa información ya podemos deducir si el sistema es inductivo o capacitivo. ¿Cómo lo ven ahí? Eso está en el dominio del tiempo. Entonces tenemos que empezar a pasarlo al dominio de la frecuencia o al dominio fasorial, que llaman. Entonces fácil. La tensión es 120, ya eso lo sabemos. ¿A un ángulo de cuánto? De menos 20. Así de sencillo. Eso en voltios. Y la corriente, ¿de cuánto sería? En ese mismo orden de ideas. 4 amperios. ¿A un ángulo de cuánto? De más 10 grados. De 10 grados. Eso es 10 grados. Amperios. ¿Es un sistema inductivo o un sistema capacitivo? Nos podemos ayudar acá de un diagrama fasorial. ¿Podría ser capacitivo? Entonces dibujamos la tensión. Entonces la tensión está a menos 20 grados. Está hacia abajo. ¿Sí? Menos 20. Esta es la tensión. Y la corriente está a 10 grados y es más pequeña. Está por acá. Estos son 10 grados. Si esto está girando en secuencia positiva, ¿cuál iría adelantado? Claramente la corriente, ¿cierto? En un sistema donde la corriente va adelantado, ¿qué tipo de sistema es? Inductivo. Positivo. Capacitivo, ¿cierto? Sí. Adelantado, capacitivo. La corriente adelanta la tensión. Capacitivo. Entonces, este es un sistema capacitivo. Entonces, ahí ya hicimos la primera parte del problema. Ahí ya vamos solucionando de a poquito, ¿sí ve? Ya sabemos que eso es un capacitor. Ahora, ¿cuánto vale ese capacitor? Es la siguiente pregunta que hay que responder. ¿O cuánto vale el resistor? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como tenemos valor de tensión y de corriente en el dominio en el dominio fasorial, ya podemos hallar la impedancia, porque la impedancia simplemente es la misma ley de Ohm, que ya todos conocemos la ley de Ohm, ¿cierto? La tensión es igual a corriente por resistencia, pero en este caso no es resistencia, sino es que impedancia. ¿Sí? La misma ley de Ohm, que uno a veces dice, nunca aplicó la ley de Ohm, ve ahí aparece. Despejamos de ahí la impedancia. Entonces la impedancia es igual a la tensión entre la corriente y ya conocemos esos valores. Fíjese que todo esto son fasores, es decir, tienen magnitud y tienen dirección. Entonces toca tratarlos así. ¿Qué es la tensión? 120 a un ángulo de menos 20.
y la corriente 4 a un ángulo de 10. ¿Cuánto nos da eso? Fíjese que esta es una operación compleja. ¿Esto en qué coordenadas está? Estos vectores, estos fasores. Eso está en coordenadas polares. Entonces acá simplemente dividimos la magnitud, 120 dividido 4, eso nos da 30. 30, gracias. Y el ángulo lo restamos, menos 20, menos 10. ¿Cuánto nos da menos 20, menos 10? Menos 30 grados. Menos 30 grados. ¿Y esto en qué lo medimos? ¿Cuál es la unidad de esto? Para que practiquemos las unidades. Ohmios. Porque ya estamos hablando de una impedancia. Entonces fíjese que acá ya tenemos una información valiosa que la vamos a meter a la calculadora para cambiar de coordenadas. Ahí está en coordenadas polares, la vamos a pasar a coordenadas rectangulares. ¿Para qué? Para hallar la resistencia y la capacitancia. A menos 30 grados. Entonces nos da 25,98 y menos 15. Entonces la impedancia, que sigue siendo un vector, 25,98 más o menos, menos 15J. Entonces fíjese que esto ya es una ecuación bonita para nosotros, porque sabemos que está la parte resistiva y está la parte reactiva, que ya sabemos que es una reactancia capacitiva. Entonces ya podemos llenar nuestro circuito porque era lo que nos estaban pidiendo, ¿sí? Es fácil. 25,98 vale esa resistencia. $25,98 y la capacitancia es igual a ¿cuánto? A menos 15. No, ¿cierto? Porque la capacitancia no es un número complejo, entonces nos toca transformar esto. Entonces, ¿cómo es la fórmula de la capacitancia? De la reactancia capacitiva, perdón. Es igual a 1 sobre J omega C. Entonces, esto de acá es esto mismo de acá, entonces hacemos la igualación, esto nos da menos J15 o 15J, lo mismo. Entonces, de esta ecuación de acá, despejamos lo que nos interesa, que es la capacitancia. Quiere decir que la capacitancia, la paso acá a multiplicar y esto lo paso a dividir, me quedaría 1 sobre J omega por menos J15. Toca tener también cuidado acá con los signos. Entonces la capacitancia es 1 sobre J omega, ¿cuánto vale? ¿Sí la ven? Acá en las ecuaciones, en la de tensión y corriente en función del tiempo. Sí, ya la tenemos que identificar fácil. Eso vale 100. 100 pi. 100 pi. No se nos puede olvidar el pi. Entonces ahí es multiplicar J por omega, que es 100 pi, por menos J15. Por menos J15. E ingresamos esos valores a la calculadora. A ver cuánto nos da. Uno entre I por 100 pi. ¿Dónde está el pi? Acá. Por menos J15. Podemos proteger acá con paréntesis. J15. Cerramos.
eso nos daría un valor bastante pequeño. Vamos bien, ¿cierto? Porque sabemos que la capacitancia son valores pequeños. Entonces ahí podemos observar que la calculadora nos da la respuesta ya en micros. Entonces nos daría 212.2 micro. ¿Micro qué? Faradios. Microfaradios. Muy bien. 212, y ahí ya hicimos la primera parte del problema. 212.2 microfaradios. Fíjese que todo lo que nosotros hacemos acá, ¿qué es lo que hemos hecho desde el concepto eléctrico? Solamente esta parte, ¿cierto? Analizar si es capacitivo e inductivo. Observar que esto esté en serie, observar que dependa del tiempo. Esos son conceptos eléctricos. Pero fíjese todo esto. Eso ya es matemática. Eso ya es cacharrería, como diría la profesora de matemáticas. ¿Que hay que saberlo hacer? Preferiblemente. Si no lo sabemos hacer, pues no es tampoco para preocuparnos. Lo importante es entender acá la lectura de esto. Obviamente estamos en un curso complementario. Esto ya sería de pronto un nivel más de técnico, tecnólogo. Pero pues aprovechar que tenemos el tiempo, tenemos las herramientas, tenemos las ganas de aprender, pues lo podemos hacer, ¿cierto? La información es de todos. Esto es lo que vería uno allá en un nivel técnico, en un nivel tecnólogo. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, más o menos entendido. ¿Cómo vamos con eso? ¿Todo bien? Listo, veamos. Ah, bueno, falta una parte. Acá todavía nos queda hallar la potencia, vean. Nos dice halle la potencia aparente y el factor de potencia. Arrancamos fue por lo de abajo, por determinar los elementos. Pues nos falta hallar la potencia aparente y el factor de potencia. Entonces nos vamos al triángulo de potencia. Ahí lo tenemos. Y dibujamos. ¿Cuánto entonces vale la potencia? La potencia compleja es igual a la tensión RMS, hay que tener cuidado con eso, por la corriente RMS, pero esa corriente tiene que ser conjugada. Entonces simplemente reemplazar. La tensión ya sabemos que vale 120, pero es una tensión pico, entonces para pasar la RMS la divido en raíz cuadrada de 2. La corriente es de 4 amperios, también la divido en raíz cuadrada de 2. El ángulo de la tensión la dejo igual, menos 20 porque está igual. Pero la corriente tengo que conjugarla. Y el conjugado, esto que nos dice acá conjugado, simplemente es cambiar el signo. Estos son grados. No tiene más misterio eso de conjugado. Sí, Jesús. No, profe, le iba a preguntar eso de lo conjugado, pero ya explico ya qué era. Sí, señor. Pero bueno, el conjugado, eso es más como matemático, no tiene tanto sentido eléctrico. Obviamente hay que conocerlo, ¿no? Obviamente yo me la paso ahí haciendo estas operaciones a diario, ya le tengo el tiro, pero uno no puede esperar que alguien que venga de trabajar todo el día a las 8 de la noche venga y resuelva esto de una, ¿no? Entonces esto nos toca ya con la cabeza un poquito más fresca, dedicarle tiempo, dedicarle cariño. Esto nos daría 120
por 4, 480 sobre 2, porque raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Eso es lo bonito, que siempre en todos los ejercicios va a salir lo mismo. Y acá sumamos estos valores, que sería menos 20 menos 10, sería menos 30. O sea que esto nos daría 240 Voltiamperios. en un ángulo de 30 grados voltiamperios. Como tiene dirección y magnitud, esto es una potencia compleja, pero me están pidiendo la potencia aparente. La potencia aparente simplemente es la magnitud de la potencia compleja, es decir, 240 voltiamperios. Esa es la potencia aparente. Jesús, ¿algo más? No, profe. No, Listo, bien. gracias. Listo, bien. Potencia aparente. Ahora me dicen, hay el factor de potencia. Por acá había una fórmula del factor de potencia, sí, véalo. Factor de potencia es igual a P sobre S. ¿Cuánto vale P y cuánto vale S? O también este mismo ángulo, ¿cierto? Se puede sacar de varias formas. Factor de potencia es igual al coseno de teta, que en este caso sería coseno de 30 grados. Como coseno es una función par, es lo mismo que usted ponga menos 30 o 30. Coseno de 30 grados. 0.866. Factor de potencia es igual a 0.866. Adelantado o capacitivo. ¿Este factor de potencia es bueno o malo en la vida real? Bueno, profe. Bueno, Está arriba de 9, de 0.9. Sí, está como grave, ¿cierto? Señor. Está como gravecito ahí. Lo ideal sería 1, lo más común después de haberlo corregido, uno esperaría un 0.95. Se está como un poquito caído. Sin embargo, si usted va y mira, por ejemplo, un datasheet de un inversor, él le tolera esto. ¿Se acuerdan los que hicimos el curso de fotovoltaica cuando analizábamos allá el inversor? ¿Cuál era la tolerancia del factor de potencia? Y decía que de 0,8, a pesar de que no es tan bueno, el, el inversor funciona bien. Ya si está por debajo del 0,8, sí ya toca corregirlo sí o sí. Esto sería algo tolerable. O sea que eso sería más o menos aceptable. Sí, aceptable sería la palabra. Pero si lo tenemos, sería bueno corregirlo. ¿Qué sería lo siguiente? Ya como conocemos acá todos los parámetros, venir a hacer el montaje de esto rápidamente. Entonces, cuestión de 5 minutos acá. Lástima que ustedes no puedan cacharrearle a estos, porque bueno, esto es de pago. Si de pronto tienen la voluntad de adquirir el software, pues bien, porque es una herramienta necesaria, pero pues si no, Profe, más o menos qué precio tiene la licencia de Multisim. esto yo no me acuerdo cuánto fue que no. Es que este es de la universidad, este es gratuito. O sea, para Ah, mí es gratis. Lo mismo que el MATLAB, eso es con un correo que nos dan allá en la universidad. ok. Creo que vale como 200.000 pesos el año, algo así. Ah, perdón.
la resistencia. Listo. Hacemos la conexión acá rápidamente. Uno cuando está estudiando esto le da a uno durito. Me di cuenta que entendí mejor todos estos conceptos explicándoselos a alguien. Cuando me toca acá prepararle la clase para que una persona entienda lo que uno quiere transmitir, ahí es donde uno entiende más. Entonces traten de hacer también ese ejercicio, tratar de explicarle a alguien. ¿Cuáles son los valores? 212.2 microfaradios. Las resistencias de 25.98. Obviamente, todo lo que les digo requiere de tiempo, ¿no? Y es lo que poco tenemos. ¿Cuánto vale la potencia? Perdón, la tensión. Fíjese que acá es 120, pero pico. Y acá el software me pide RMS. O sea, ¿qué tengo que hacer? 120 dividido en ¿cuánto? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. 84.85. Fíjese que ese raíz cuadrada de 2 es solamente para funciones sinusoidales. Para una tensión cuadrada o para una tensión rectangular va a ser otro número. Sobre todo en el tratamiento de señales. ¿Cuánto es la frecuencia? Toca sacarla, ¿cierto? Ahí no está explícita, está implícita. Omega, omega es igual a 2πf. Es decir, que F es igual a omega sobre 2pi. Omega es 100pi sobre 2pi. Pi con pi se va, 100 dividido 2, 50 Hz. ¿Sí? Toca 50 Hz. ¿Y la fase es de cuánto? Menos 20. Menos 20. ¿Influiría en algo acá? ¿En el simulador? No tanto. Listo, ahí ya quedó. Entonces simplemente venir acá y observar las salidas. Simplemente estamos verificando lo que ya sabemos. Entonces vamos a verificar la corriente. La corriente en cualquier lado porque es la misma, es un circuito en serie. Sirve la del capacitor, la de la resistencia o la de la fuente. ¿Tiene que dar cuánto? 4, ¿cierto? Ahí nos dio. ¿Por qué 4? Porque era la que nos daban inicialmente. Véala, 4. A pico. Solamente teníamos que verificar que estos valores que hallamos eran los correctos. Y efectivamente, vea, todo coincidió. ¿Sí? Entonces ahí uno asocia la parte teórica con la parte práctica. Usted ya en una empresa, en una industria, lo que hace es solamente interpretar esta información cuando lea ya la parte de instrumentación. Usted dice, bueno, estos están los niveles que son, tiene armónicos, tiene desplazamientos. Acá como estamos en esa etapa formativa, necesitamos saber de dónde sale eso. Y lo otro sería la potencia. ¿Cuánto es la potencia acá? ¿Cuánto nos dio teóricamente? 240, pero ¿es esa? Esa no es, porque esto es potencia que Eso es aparente. exactamente, y necesitamos cuál potencia medimos ahí en ese osciloscopio. La potencia activa, es decir, esta de acá. ¿Cuánto vale esa potencia activa? Es la potencia aparente por el coseno de teta.
Coseno de teta ya sabemos que es 0,86, ¿cierto? Entonces multiplicamos 240 por 0,86. Entonces 240 por 0,86. 6. 207,8. 207,8. ¿Esto es qué? Vatios. Cerramos acá un momento esto. Cambiamos la salida. Acá donde dice output. Removemos ese. Miramos la potencia en la resistencia. ¿Y eso nos da cuánto? Esto viene desde 0 hasta cuánto, más o menos. 415, más o menos. Entonces sería la mitad de eso, ¿cierto? La mitad de 415. ¿Sí nos da esto? Sí, ¿cierto? Listo, entonces ahí nos quedó bien el ejercicio. No sé si tengamos alguna duda ahí adicional. Les voy a compartir esto de una vez. Ahí les compartí la asistencia. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí con relación al ejercicio. Más o menos entendido. La idea es venir a revisar eso, tratar de hacer el ejercicio. Esos ejercicios están ahí en el libro. También hay unos que vienen con respuesta, otros sin respuesta. Entonces la idea es que tratemos de trabajarlos. Listo, tomémonos un descanso. Son las 9. Veámonos a las 9:10 y venimos y hacemos otro ejercicio. 9:10. Listo, profe, de una. Listo, ya les comparto entonces.
Listo, entonces vamos a continuar. Listo, entonces ahí tenemos esos ejercicios muy sencillos relacionados. Bueno, acá el tema de la medición de potencia. Entonces un batímetro va a tener una bobina que es de corriente y una bobina que es de tensión. Entonces acá tenemos corriente y tensión. ¿Qué medimos con el batímetro? Potencia promedio. ¿Cómo es la manera correcta de conectar el batímetro? Así como lo estamos viendo en este esquema. Abrimos el circuito para conectar la bobina de corriente y ponemos la tensión donde la querramos medir, en este caso en la carga. Así funcionaría un analizador de red, solamente que no necesitamos abrir el circuito, sino él viene con una pinza como la pinza amperimétrica, pero es el mismo concepto. Eso lo vamos a ver más al detalle cuando veamos los circuitos trifásicos. ¿Cómo vamos a conectar eso? Digamos que acá en este caso, ¿cómo lo conectaríamos? Entonces venimos acá, buscamos el batímetro.
Entonces ahí el batímetro tiene bobina de tensión, bobina de corriente. ¿Dónde abriríamos el circuito para medir la corriente? En cualquier lado, ¿cierto? Porque es un circuito en paralelo, en serie, perdón. Entonces abrimos el circuito y hacemos la conexión. La tensión, ¿dónde la medimos? Según este esquema. La carga, ¿cierto? Entonces, para medir la carga nos tocaría contemplar tanto la resistencia como el capacitor. Entonces sería de acá a este punto y de acá la referencia a tierra, o al negativo. Nos tiene que dar ¿cuánto? 200 ¿qué? Ah, perdón. Acá me toca cambiar la simulación interactiva y nos daría el mismo valor, más o menos, sí, ¿cierto? 207, 208, sí, más o menos, 208.1. Y el factor de potencia, si se alcanza a ver ahí, 0.866, que fue lo que nos dio acá, 0.866. Entonces ahí comprobamos también este tema de las mediciones, esto es de lo que iría al curso. La idea sería pues tener un laboratorio donde pudiéramos hacer esas conexiones. Listo, más o menos entendido cómo hicimos esa conexión del batímetro. Vamos a continuar entonces acá con los demás ejercicios. Vamos a hacer este ejemplo. La idea es que este ejemplo ustedes lo repliquen porque es un ejemplo mucho más sencillo. Porque acá no vamos a tener en cuenta la velocidad angular ni la frecuencia, solamente vamos a hallar el factor de potencia y vamos a calcular la potencia promedio. Entonces va a ser muy más elemental que el que hicimos anterior. El anterior era un poco más complejo, entre comillas. Entonces este va a ser más fácil. Entonces la idea es que ustedes también traten de hacerlo. Ahí en el libro no solamente proponen el ejemplo, sino también un ejercicio. Entonces traten de hacer el ejemplo y el ejercicio. Pues fíjense que esto va a ser muy sencillo, ya para venir a utilizar nuevamente estas fórmulas. Listo, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Determinar el factor de potencia visto desde la fuente y calcular la potencia promedio. Listo, entonces acá la potencia va a ser la tensión RMS por la corriente RMS conjugada, ¿cierto? Estamos hablando ahí de la potencia compleja. La potencia aparente es el módulo de esa potencia compleja. Simplemente la magnitud. ¿Qué podemos hacer acá? Reducir este circuito para poder hallar la corriente, convertir esto a un circuito de una sola impedancia, es decir, de esta forma, donde tengamos acá una impedancia equivalente. ¿Se acuerda que hacíamos esto en los circuitos de corriente directa? Lo mismo, los reducimos. Entonces, la pregunta que surgiría ahí es, ¿cómo está ese circuito? ¿En serie o en paralelo? Esa es la impedancia de carga. ¿Esto cómo está? ¿En serie o en paralelo? El capacitor y la resistencia de 4 están en paralelo. Exactamente.
Entonces, fíjese que estas dos, el capacitor con la resistencia están en paralelo. Entonces, para hallar esa primera impedancia, impedancia 1, sería 4 por menos J2. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Cuando teníamos dos resistencias en paralelo, más la suma, ¿cierto? 4 menos J2. Es lo mismo, sino que acá lo nuevo o de pronto lo extraño para uno es el tema de los números de los números imaginarios. Hay que acostumbrarse a eso. No solamente para esta teoría de circuitos polifásicos, sino también para la teoría de control. Se utiliza mucho eso. Menos 2J. Esa es una multiplicación. Y abajo es 4 menos 2J. 4 menos 2J. Eso nos da 0.8 menos 1.6i. 0.8 menos 1.6i. Menos 1.6j. Entonces, ahí llevamos el circuito. Lo llevaríamos de esta manera. Acá la resistencia y lo que acabamos de hallar es esta Z1, esto de acá. Entonces, fíjese que cómo está esa Z1 que recién encontramos con esta resistencia de 6 ohmios. ¿Cómo están? En serie, ¿cierto? ¿Cuánto nos da Z1 más 6 ohmios? Simplemente sumarle 6 a la parte real. Vea, esta es la parte real, esta es la parte capacitiva, reactancia capacitiva. Entonces esos 6 se los sumamos a esto. Entonces la Z total nos quedaría 6.8 menos 1.6J. Ahí llevamos el ejercicio. Ya tenemos Z, que es la impedancia, y ya tenemos la tensión. Con eso, ¿qué podemos hacer, perdón, hallar la corriente? Sí, ¿cierto? Entonces, la corriente sería tensión sobre resistencia, impedancia en este caso. Entonces, la tensión es de 30, ángulo 0, y la impedancia es de ¿cuánto? Toca pasar esto a coordenadas polares. Esto se le podrá sumar acá al 6. Sí, 6.8. Entonces, acá la misma calculadora nos da en coordenadas polares. Esto lo podemos reducir a 7, 6.98, aproximar a 7, con un ángulo de menos 13.2. 7 a un ángulo de menos 13.2 grados. Quiere decir que la corriente es igual a 30 dividido 7. 30 dividido 7, que sería 4.28. 4.28 a un ángulo de 0 menos 13.2, es decir, 13.2 grados. Y eso medido en amperios. Ahora sí ya podemos aplicar esta fórmula. ¿Verdad? Ya tenemos la tensión, que es RMS, es decir, 30. Ya está en RMS, o sea, no tengo que dividirla. Hay que tener cuidado con eso. Y la corriente también, como utilizamos la RMS, también es RMS. Entonces, por 4.28. Y sumamos los ángulos. Sería 0 grados
pero acá es conjugado, ¿sí ve? Entonces nos toca cambiarle el signo nuevamente acá a esto, menos 13.2. Entonces esa potencia compleja nos daría 30 por 4.28. Ahí ya está el 4.28, multiplicamos por 30, nos daría 128.6, más o menos. 128.6 a un ángulo de menos 13.2 grados. Y la potencia aparente es el módulo de la potencia compleja, es decir, este número, 128, eso es la potencia aparente, 128.6 voltiamperios. Esto también es en voltiamperios, que es la potencia compleja. Podemos hacer ahí un diagrama fasorial. Entonces, fíjese, 128.6 y es un ángulo negativo, quiere decir que está hacia abajo. Este es el ángulo negativo, menos 13.2 grados. Quiere decir que, volviendo acá al diagrama fasorial, perdón, acá lo que nos dice, acá estos triángulos, ¿sí ve? Acá nos dio la S, ¿ve? Quiere decir que el factor de potencia es adelantado, ¿ve? Factor de potencia adelantado cuando las cargas son capacitivas. Entonces, evidentemente acá estamos trabajando con cargas capacitivas, entonces ahí el ejercicio nos quedó bien. Esto lo podríamos comprobar en el simulador. No tenemos el valor de la frecuencia, entonces no le podemos poner cualquier frecuencia porque sabemos que el capacitor responde diferente cuando la capacitancia es diferente. Entonces eso no lo podemos comprobar ahí con el simulador. Nos tocaría hacer ensayo de error ahí hasta llegar al valor de la corriente, es una aproximación. Listo, entonces, como les dije, traten de hacer este mismo ejercicio. Usted llega y lo coge ya mañana fresco o cuando tenga tiempo, el domingo, el sábado, y dice, bueno, voy a tratar de hacer esto. Va y mira las fórmulas, lo hace ahí con calma, está ahí desarrollado en el libro, ya acá está explicado en el video. Hay diferentes formas de hacerlo, entonces usted puede aplicar diferentes procedimientos. Obviamente puede llegar al mismo resultado. Cuando digo diferentes procedimientos acá, como estamos hablando de números complejos, usted puede hacer estas operaciones acá, primero en polares, después en rectangulares. Usted va viendo ahí cómo lo hace. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí, alguna observación referente a ese ejercicio. Profe, una pregunta. Señor, Cuando nos dan ya la magnitud en fasor, ya eso ya la potencia ya está, los parámetros ya vienen en RMS. depende porque acá fíjese, en este ejercicio nos dieron los valores en RMS. ¿Dónde está? En el ejercicio que acabamos de hacer. Acá nos dieron el valor en RMS. Ah, listo, sí. No, ya mira, no, ya Y revisado. si ve que nos lo dan en coordenadas polares. Ah, sí, sí, pero nos dieron la magnitud en RMS ya, o sea que todo ya está en RMS. Sí, señor. Y vea que los ejercicios típicos que hemos hecho nos dan esta información. Sí, dice el valor pico. Ajá. Que no, exacto, nos dan el valor pico y no solamente el valor pico, sino la función en el dominio del tiempo. En este ejemplo particular nos dieron de una vez en coordenadas ya polares, que es más sencillo. Y
Además de eso, en valor RMS. Todo eso toca tenerlo uno en cuenta. Gracias. Listo, con gusto. Veamos el siguiente ejemplo y último, que es el tema de la corrección de potencia. Entonces, esta primera parte nos dice qué es el factor de potencia. Entonces, la mayoría de las cargas domésticas, como lavadores, aparatos de aire acondicionado, refrigeradores o cargas industriales, que en la mayoría son motores de inducción, que son los mismos jaula de ardilla, son cargas inductivas. Entonces, esa carga inductiva lo que va a hacer es que la corriente se atrase, perdón, se adelante con respecto a la tensión y eso implica un calentamiento de la línea. Entonces toca corregir ese factor de potencia o si no nos toca pagar una multa al proveedor de red, al administrador de red. Entonces es algo que es inherente al sistema. No quiere decir que sea una falla, porque nosotros ya sabemos que si vamos a conectar unos motores, eso va a provocar ese efecto, entonces nos toca corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? De la información que ustedes tienen. Ahí tocaría implementar el condensador Señor, se le entrecortó un poquito la comunicación. para corregir el factor de potencia sería con un banco de condensadores, Un banco de condensadores. sí, para tratar de adelantar un poquito la... Exactamente. Como para que contrarreste ese efecto. Volvemos acá a a esta parte teórica. Fíjese que acá la carga inductiva provoca un atraso y la carga capacitiva un adelanto. Entonces, si las conectamos, va a tratar de estabilizar y volver el sistema netamente resistivo. ¿Cómo conectamos ese banco de capacitores? En paralelo. Entonces acá tenemos la carga inductiva y acá tenemos la corrección. Le vamos a conectar un capacitor en paralelo con esa carga. ¿De cuánto es ese capacitor? Obviamente no es cualquier número, ¿cierto? Va a depender de los valores acá de la inductancia. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular ese número. Todos ya sabemos esto, ¿cierto? Es lo importante. Debemos quedarnos el día de hoy con con estas dos diapositivas. Motores de inducción generan un desplazamiento de la onda, eso genera calentamiento de la red. Toca corregirlo. ¿Cómo se corrige? Con el capacitor. ¿Listo? Eso sí es importante que se nos quede el día de hoy. Ya la parte de calcular el capacitor, ya toca ir a trabajarla, ya toca ir a solucionar esto. Entonces ahí tenemos el triángulo de potencia. Vamos a copiar este triángulo y vamos a resolver el ejercicio. Importante siempre es el concepto, porque es que uno a veces de una vez quiere meterse a la parte numérica sin tener claro qué es lo que va a hacer. Empieza ya a tirar números sin saber lo que uno está haciendo. Eso de pronto es como un error bastante común cuando uno está empezando con todo este tema de los cálculos. Es mejor detenerse a leer lo que nos dice el libro en su parte teórica y después iba y empieza a aplicar las fórmulas. Listo, ahora sí quedó acá bien organizado. Entonces acá tenemos que hallar este QC para hallar la capacitancia de ese circuito. Esa capacitancia va a depender de la frecuencia de la red y de la tensión de la red. ¿Qué es este QC? Entonces acá tenemos potencia activa, potencia reactiva, se denota con la letra Q, y la potencia compleja.
La QC es la diferencia entre la potencia reactiva inicial, es decir, con el circuito todavía sin el capacitor, y el Q2 ya con la corrección hecha. Simplemente restamos esos dos números y lo utilizamos acá en esta fórmula para hallar esa capacitancia. ¿Cómo resolvemos este triángulo? ¿Necesitamos ser electricistas? No. Haga de cuenta que es el mismo ejercicio que hicimos allá cuando calculamos que saltaba el nadador, que recorría tanta distancia, es lo mismo. Le están diciendo acá, halle teta 1, teta 2, Q1, Q2, S1, S2. Para que cuando halle Q1 y Q2 los pueda restar y los reemplace acá en esta fórmula. ¿Sí? Por eso la importancia de la parte trigonométrica, porque toda esta teoría es eso. Listo, entonces vamos a hallar ahí esos valores. Ahí por donde empezaríamos. ¿Qué conocemos? Vamos a mirar acá. Nos dicen la potencia de la línea, que es de 120 voltios RMS. Eso ya es importante agrupar acá la información. 120 voltios y ya viene en RMS. Importante porque vea, acá es RMS. La frecuencia, esa la vamos a utilizar ya acá de último. Vea. La frecuencia es igual a 60 Hz. La carga absorbe 4 kilovatios. Es decir, ¿qué datos nos están dando ahí? Está P, ¿cierto? Potencia es igual a 4000 vatios. ¿Y qué más nos están dando? El factor de potencia trazado de 0.8, es decir, el, el ángulo inicial, el factor inicial. Ya vamos para allá. Entonces, factor de potencia 1, llamémoslo, 0.8. Y queremos llegar a un 0.95, que sería lo ideal, ¿cierto? Lo que estábamos hablando ahorita. En un buen sistema queremos tener un 0.95. Entonces, factor de potencia 2 es igual a 0.95. ¿Esto tiene alguna unidad? No, esto es adimensional. Listo, entonces podríamos empezar por este lado de hallar el ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo teta 1? ¿Se acuerdan de esto? Factor de potencia es igual a coseno del ángulo de teta 1, es decir, 0.8. Entonces de ahí podemos, de esta ecuación, podemos despejar teta 1. Teta 1 es igual. ¿Cuál es el inverso del coseno? El arcoseno, ¿cierto? O el coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 0.8. Eso sería teta 1. ¿Cuánto nos daría eso? Coseno a la menos 1 de 0.8. Entonces acá está, vea. Es el mismo coseno, pero sostenido. Ahí sale, vea. Coseno a la menos 1 de 0.8. 36.9. Aproximémoslo. 36.9 grados. Ahí ya tendríamos esa primera información del triángulo grande. Estamos trabajando con el triángulo grande. ¿Podemos hallar S1? Sí, porque ya conocemos el ángulo y conocemos el cateto adyacente, o sea, la potencia activa. Entonces, S1, acá tenemos la potencia activa es igual a S1 por el coseno de teta 1. Y de ahí despejamos S1, que no lo conocemos. S1 es igual
a la potencia activa, que fíjese que esa sí es común para los dos triángulos, vea. Este valor no cambia, porque la resistencia no va a cambiar, la resistencia del sistema. Potencia es igual a coseno de teta 1. ¿Cuánto vale la potencia? Acá la tenemos, vea, 4000. Ya simplemente reemplazar 4000 vatios. Y coseno de teta 1, ¿cuánto vale? Acá está, 0.8. 4000 dividido 0.8. 4000 dividido 0.8. Eso nos da 5000. ¿5000 qué? Vea. Voltiamperios. Muy bien. ¿Qué nos faltaría hallar de ese triángulo? Q1. Ya está prácticamente que hecho, ya sabemos todo. Vea. La hipotenusa, cateto adyacente, nos falta el cateto opuesto, que es la misma trigonometría de noveno grado. Entonces Q1 es igual a S1 por el seno. ¿Se acuerda? Cateto opuesto está asociado al seno. Seno de teta 1. Entonces reemplazando Q1 es igual a S1, que lo acabamos de hallar, 5000, por seno de 36.9. Seno de 36.9. Eso nos da 0.6. Y eso lo multiplicamos por 5000, ¿cierto? $3002. Aproximémoslo a 3000. Q1 nos da 3000. ¿3000 qué? ¿Cuál es la unidad de la potencia reactiva? Volti, amperios, reactivos. Y listo, ya completaríamos el primer triángulo. Ya sabemos Q1. Ahora necesitamos hallar Q2. Hacemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces ya conocemos el ángulo 2. No, el ángulo 2 no lo hemos hallado. Entonces hallémoslo. Entonces, teta 2. Mejor acá utilicemos esto. Coseno de teta 2 es igual a ¿cuánto? Ya no es 0.8, sino ¿cuánto? 0.95. Es decir, que teta 2 es igual al coseno inverso o el arcoseno de 0.95. Entonces, coseno inverso 0.95. 18.19 o 18.2, dejémoslo. Teta 2 es igual a 18.2 grados. Podemos aplicar, nos toca hallar S2. Sí, hallemos S2. Entonces S2 es igual a la potencia activa que no cambia. Es la misma. Fíjese que estamos aplicando este mismo concepto. La potencia que no cambia sobre el coseno de teta 2, que sería 0.95. Eso nos daría 4000 dividido 0.95. 4000 dividido 0.95. 4210.5. 4210.5 voltiamperios. Ya con esa información hallamos Q2, que era lo último que necesitábamos. Q2
es igual a S2, que lo acabamos de hallar, multiplicado por el seno de teta 2. Seno de teta 2. Entonces Q2 es igual a este número, 4210, seno de answer, y eso lo multiplicamos por 4210.5. ¿Qué hice ahí mal? Porque dio negativo. ¿Puede dar negativo? No, ¿cierto? ¿Qué hice mal ahí? Voy a escribirlo otra vez. 4210. Voy a borrar esto. 4210.5 por el seno de 18.2. 18.2. 1315.08. 1315 lo podemos redondear. 1300 ¿qué? 15 ¿qué? Voltiamperios reactivos. Y allá tendríamos la solución del problema porque ya simplemente es venir a aplicar esta fórmula que es reemplazar. Entonces nos dice la capacitancia es igual a QC. Bueno, nos falta hallar QC, pero ya está fácil. Voy a ponerlo acá de otro color. QC es igual a ¿qué? Acá en el gráfico. A Q1 menos Q2, ¿cierto? Fíjese que ahí no hay ninguna fórmula para eso, pero uno ya tiene que saber interpretar acá la información. Entonces Q1, que es de 3000, menos 1315. Eso está en voltamperios reactivos. 3000 menos 1315. Entonces 3000 menos esa respuesta que está ahí guardada. 1600. 1684.9. 1684.9. Ahora sí la reemplazamos acá en la fórmula. Reemplazamos acá ese número. 1684.9 ¿sobre quién? La frecuencia angular o la velocidad angular. Acá nos están dando es la frecuencia medida en hertz, entonces nos toca hacer un despeje ahí, ¿cierto? Entonces sería, la frecuencia angular es 2πf, ¿cierto? Quiere decir que sería 120 pi. 120 pi radianes por segundo. Toca tener también cuidado con las unidades. 120 pi radianes por segundo. Reemplazamos. 120 pi. Y la tensión RMS al cuadrado. ¿Cuál es la tensión? También nos la dieron. Ya en RMS. Por eso toca tener cuidado. Entonces 120 voltios RMS al cuadrado. Fíjese que esta fracción, al estar el denominador elevado al cuadrado, eso nos va a dar un número muy pequeño, que es lo que esperamos siempre, que la capacitancia nos dé en términos de milis o micros. Entonces ahí vamos bien. 1684, eso lo vamos a dividir en 120 pi. Porque no quedó. Vamos a hacerlo bien. 1684.9 entre 120 pi
por 120 al cuadrado. Eso nos da 0.000310. Vamos de una vez a ver acá la respuesta en notación científica o en notación de ingeniería o en el prefijo del sistema internacional, que es lo que nos sirve. 310.37 micro. 310.37 microfaradios. Entonces ese sería el capacitor que debemos conectar acá en paralelo a esta carga inductiva para que el factor de potencia sea de 0.95. Y eso es lo que se hace. Ir a conectar allá ese banco de capacitores. Y así es como uno lo calcula. Entonces creo que si entendimos bien esta parte, estamos bien. Hemos aprovechado el tiempo acá en el curso. Digamos que esta parte de la corrección del factor de potencia es uno de los objetivos del curso. Aprender a corregir eso. Entonces ahí les queda el desarrollo para que vuelvan y si nos dio lo mismo, 310.5. Bueno, un poquito menos acá por los decimales. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, entonces por mi parte no sería más. Espero que les haya gustado. Animarlos siempre a que practiquen. Sobre todo pues la parte de las operaciones, porque cuando uno dice, bueno, voy a estudiar los números complejos, se da cuenta que está flojo en trigonometría. Cuando va a estudiar trigonometría, se da cuenta que está flojo en el tema de fraccionarios. Y así le toca empezar a devolverse. Pero lo importante es ir practicando. Siempre la lógica matemática va a ser importante a la hora, digamos, de usted resolver un problema, de hacer la programación de un PLC, todos esos sistemas, toca tener usted mucha lógica matemática. Entonces no sobra ir a hacer estos ejercicios que le van a usted ayudar a hacer conexiones neuronales y a pensar de manera más lógica. Listo, entonces nos vemos el martes. Les queda todo este fin de semana para que practiquen lo que hicimos hoy. Se les olvide que también hay una tarea pendiente. Entonces, porfa, no se dejen colgar con eso para poder hacerles una retroalimentación. Ahí les compartí el formulario para las personas que no hayan hecho el curso de motores y estén interesados. Entonces ahí está el link de inscripción, o si tienen alguna amigo o familiar que quiera hacer el curso, también se lo pueden compartir. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar abierto esta semana. Ya el lunes lo cierro ya para que hacer la inscripción formal de las personas que se hayan inscrito. Listo, entonces gracias por la participación de hoy. Feliz descanso, feliz fin de semana y que descansen. Gracias, igualmente. Eso, profe, gracias, muy amable. Listo, a ustedes que descansen. Pues muchas gracias. Descanse. Feliz fin de semana a todos. Listo, igualmente que descansen, Germán. Hasta luego.